El día de hoy quiero pedirte que por favor me acompañes en una oración para poder comenzar nuestra reunión, nuestra clase de esta noche. Amén. Acompáñame en una oración. Padre, qué alegría saber que tú nos amas, Dios. Gracias, Padre, porque tú nos das la vida, tú nos das salud, nos das las fuerzas. Aún sabemos, Padre, que hay hermanos, hermanas con necesidades, tanto económicas como físicas. Pedimos que te quedes con ellos, Dios. Padre, úsame de la mejor manera, que seas tú, mi Padre, que hable a cada corazón, Dios. Porque sabemos, Padre, que tú lo que más anhelas, lo que más deseas, es que tus hijos confíen en ti, Padre. Ayúdanos a confiar en ti, Padre, que tu Espíritu siempre nos guíe. Quédate en control de esta noche, Padre, que sin duda tú quieres hablar a nuestros corazones. Gracias, Padre Santo, porque eres bueno. Gracias, mi Dios, porque tú nos das siempre la fortaleza y queremos poner siempre nuestra mirada en ti, mi Dios, en Jesús, nuestro Maestro. Bendito seas, mi Dios. Y Padre, gracias por Jesús, por el sacrificio perfecto que Él mostró en la cruz, pensando, Padre, en nuestras vidas, en cada uno de nosotros. Y gracias a Él tenemos hoy una gran esperanza. Padre, en el nombre de Jesús venimos a orarte. Te pido todo esto. Amén. Segunda carta de los Corintios, capítulo 3. Quiero compartirte el día de hoy. Vamos a comenzar, dice en el verso 1. Cuando decimos esto, ¿les parece que estamos comenzando otra vez a alabarnos a nosotros mismos? ¿O acaso tendremos que presentarles o pedirles a ustedes cartas de recomendación, como hacen algunos? Ustedes mismos son la de recomendación. ¿Qué necesitamos? Una carta escrita en nuestro corazón, la cual todos conocen y pueden leer. Y se ve claramente que ustedes son una carta escrita por Cristo mismo y entregada por nosotros. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Amén. Dice Pablo, ustedes son esa carta escrita por Cristo mismo. Una carta que no ha sido escrita con tinta, sino con el Espíritu del Dios viviente. Una carta que no ha sido grabada en tablas de piedra, sino en corazones humanos. Hermanos, nosotros somos nuestra carta leída por los hombres y mostrando nuestra fe en Dios. Qué especial, hermanos, de poder entender, de poder saber, como dice Pablo, que nosotros mismos somos esa carta escrita por Dios mismo, hermanos. Y dice que nosotros mostramos con nuestras propias vidas, con nuestra fe, nuestra fe en Dios. Eso es lo que debe de animarnos. Imagínate cuando Pablo les dijo esto a sus discípulos, ¿cómo crees que se sintieron ellos, no? Tal vez algunos motivados, felices de saber que eran una carta escrita por Dios mismo en sus corazones. Hoy esto debe de motivarnos a ti y a mí, de entender, hermanos, que ya no somos una carta escrita con tinta, sino una carta escrita por Dios, hermanos, en nuestros corazones. Eso es lo que debe de animarnos,
a seguir firmes y fieles a Dios. Hermano, tú eres una carta escrita por Dios mismo. Qué increíble, qué especial, ¿no? Eso debe de animarnos a seguir confiando en nuestro Dios. Somos una carta escrita por Dios mismo, dice. Y ya no de piedra, sino en nuestros propios corazones. ¡Wow! ¡Qué especial! Seguimos leyendo en el verso 4. Dice, confiados en Dios por medio de Cristo. Estamos seguros de esto. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos de Dios, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto. No escrito, sino espiritual. La ley escrita condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Esta ley, grabada en letras sobre tablas de piedras, vino con tal resplandor por los israelitas. Que los israelitas ni siquiera podían mirar la cara de Moisés a causa de su intenso brillo. Sin embargo, aquel resplandor había de terminar por apagarse. Pero si esa ley que condena a muerte fue promulgada con tanta gloria, ¿cuánta más será la gloria del anuncio de un nuevo pacto fundado en el Espíritu? Es decir, que si fue tan gloriosa la promulgación de una ley que sirvió para condenarnos, ¿cuánto más glorioso será poder anunciar que Dios nos declara sin culpa? Porque la gloria anterior ya no es nada en comparación con esto, que es mucho más glorioso. Y si fue glorioso, lo que había de terminar por apagarse, mucho más glorioso será que permanece para siempre. Amén. No es que nosotros mismos estemos capacitados para considerar algo como nuestro. Al contrario, todo lo que podemos hacer viene de Dios, pues Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no escrito, sino espiritual. La ley, hermanos, la ley escrita condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. ¿Sabes? Dice la Biblia que la ley escrita condena a muerte, pero el Espíritu de Dios da vida. Me hace pensar cómo vivíamos antes de conocer de Dios. Alguna escritura habla de que vivíamos como muertos espiritualmente antes de conocer de Dios. Pero qué alegría saber que ahora que tomamos la decisión de querer conocer el amor de Dios, de querer seguir a nuestro Dios, de querer ser sus discípulos, hermanos, al bautizarnos, dice la Biblia que Dios nos da su espíritu y nos da vida. Ahora, espiritualmente, hermanos, estamos vivos y eso nos debe de animar cada día, de saber que tenemos el Espíritu de Dios. Amén. Dice también, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Otro punto importante, Dios nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto espiritual.
Hermanos, todo lo que podemos hacer viene de Dios. Eso es lo que debemos de entender. No es porque sea uno especial o espiritual o porque merecemos. Dice que todo viene de Dios. Todo, hermanos. Todo lo que tú haces espiritualmente viene de Dios. El otro punto dice, Dios nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto espiritual. ¿Quién nos capacita, hermanos? Sin Dios, ¿cómo vivíamos? ¿Cómo éramos? Yo me pongo a pensar, ¿qué sería mi vida sin Dios, no? ¿Cuántas personas o cientos o miles de matrimonios viven divorciados? Viven sometidos en un vicio. Pero amén, hermanos, que tenemos el Espíritu de Dios. Y dice que Dios nos ha capacitado para su servicio. Pongamos nuestro corazón. Quiero animarte a que tú como discípulo, como discípula, podamos entender y preguntarnos, hermanos, ¿en realidad Dios me ha capacitado a su servicio? Es lo que Pablo enseña. Dios nos ha capacitado. Todos, hermanos, todos necesitamos amarnos unos a otros, servirnos unos a otros. Cristo lo hizo, hermanos. Él estuvo siempre dispuesto a servir a sus discípulos, hasta el día último. Te animo a que tengamos esa convicción, ese corazón de servicio para Dios. Amén. Y que todos podamos decir, como Pablo, ¿no? Todos podamos tener ese corazón. Dios nos ha capacitado para servirles de un nuevo pacto espiritual. Te animo a que tengamos ese corazón y esa convicción de buscar tener un corazón de servicio para Dios. Otro punto importante dice, la ley nos condena a muerte, pero el Espíritu de Dios nos da vida. La ley nos condena a muerte, muerte espiritual, hermanos, pero el Espíritu de Dios nos da vida. Amén. Qué increíble, ¿no? Saber que tenemos un Dios que nos dio su Espíritu. El Espíritu, hermano, nos guía. Sin el Espíritu, ¿cómo vivíamos? Pecando una y otra vez, sometidos en vicios. Pero gracias al amor, a la compasión de Dios, que un día, hermano, te llamó, te sacó de la oscuridad y te dio su Espíritu para que tengas vida. Amén. O sea que sin el Espíritu, hermanos, estamos muertos espiritualmente. Sin el Espíritu de Dios, tendríamos una vida muy difícil, muy triste, pero gracias al amor de Dios, gracias a su compasión. Por eso Pablo les recalcaba una y otra vez, tener un corazón de servicio para Dios, de que Dios nos ha dado su Espíritu, que nos da vida juntamente con Dios. Amén. Sigamos leyendo. En el 12, dice así, precisamente porque tenemos esta esperanza, amén, hermanos, precisamente porque tenemos esta esperanza, hablamos con toda libertad, no hacemos como Moisés, que se tapaba la cara con un velo, para que los israelitas no tuvieran, para que los israelitas no vieran que aquel resplandor se iba apagando. Pero ellos no lo entendieron así. Y todavía ahora
Cuando leen el antiguo pacto, ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Hasta el día de hoy, cuando leen los libros de Moisés, un velo cubre su entendimiento. La ley de Moisés dice: pero si esta ley que condena a muerte fue promulgada con tanta gloria, ¿cuánta más será la gloria del nuevo pacto? Fundado en el Espíritu, Dios nos declara sin culpa. La gloria del nuevo pacto permanece para siempre. Esta nueva gloria nos da esperanza. Amén. Esta nueva gloria nos da esperanza. Hermanos, tenemos una gran esperanza gracias al amor de Jesús. Gracias a que Él se sacrificó por ti, por mí. Hoy tenemos esa esperanza. La esperanza ahí está, hermanos. No nos cansemos de alcanzar la esperanza, de un día estar con Dios. Amén. Dice: Moisés se cubría la cara con un velo para que los israelitas no vieran aquel resplandor. Se iba apagando y ese mismo velo les impide entender, pues no les ha sido quitado, porque solamente se quita por medio de Cristo. Amén. Hermanos, ¿recuerdas cuando Moisés hablaba cara a cara con Dios? Cuando Moisés bajó, ¿cómo lo veían los israelitas, el pueblo de Dios? Sentían miedo, pero dice que ese resplandor se iba quitando. Lo más especial, hermanos, que dice que la gloria de Dios, hermanos, la gloria de Dios es la esperanza que tú y yo tenemos, tan grande. Y esa esperanza, hermanos, no tiene fin. Seguimos leyendo, dice: pero cuando una persona se vuelve al Señor, el velo se le quita, porque el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Por eso todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos en su imagen misma, porque cada vez tenemos más de su gloria, y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Amén. Hermanos, en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Cuando nosotros nos volvimos a Dios, cuando nos convertimos al cristianismo, cuando tomamos la decisión de ser discípulos de Jesús, dice la Biblia, hermanos, que el velo se ha quitado. Y eso, hermanos, solo Dios puede quitarlo a través de Jesús. Ese es el amor de Dios, hermanos. Tú y yo ya no vivimos con ese velo como vivía el pueblo de Israel. Como hoy, hermanos, los judíos incluso lo siguen viviendo, porque no todos creyeron en Jesús. Somos muy privilegiados. Eso debe de motivarnos, hermanos, de seguir confiando en nuestro Dios, porque gracias al sacrificio de Jesús, gracias al amor de Jesús, el velo se nos ha quitado. Amén. Dice: pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Así que todos nosotros
a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de nuestro Dios. Amén. Hermanos, Jesús dice que vino a liberarnos de ese velo. Hermanos, somos libres. Jesús, Dios nos ha liberado. ¿Con qué fin, hermanos? Dice que para que reflejemos la gloria de Dios, que somos como un espejo, hermanos, donde tú te puedes ver cada día cuando te arreglas. Así, hermano, nosotros reflejamos la gloria de Dios, porque Dios nos ha liberado. Dice, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Amén. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, podemos ver y reflejar la gloria de nuestro Dios. ¡Wow! ¡Qué especial! ¡Qué increíble! ¡Qué alegría tan grande, hermanos! De poder entender que Dios nos ha quitado el velo para mostrar, hermanos, la gloria de Dios. Es un gozo, es algo que tal vez inexplicable, tal vez ni te lo explicas, pero así es, hermanos. Creemos en Dios por la fe que tenemos. Y dice la Biblia que todos nosotros, hermanos, Dios nos ha quitado el velo. A todos. Todos, hermanos, todos, a ti, a mí, que creemos en Dios, que seguimos a Dios, que confiamos en Dios, Dios nos ha quitado el velo para mostrar su gloria, la gloria de nuestro Dios. Amén. Qué especial, qué alegría de saber, hermanos, que Dios nos ha liberado. Hoy podemos vivir libres. Ya no vivimos atados al pecado. Gracias al sacrificio de Jesús, hoy somos libres. Gracias a que Dios nos ha dado su Espíritu. Gracias a que Dios nos ha quitado ese velo que no nos dejaba ver más allá. Y hoy podemos mostrar la gloria de nuestro Dios. Es un reto, hermanos, porque la gente nos ve. La gente muchas veces nos critica. La gente solo está poniendo la mirada en ti, en a ver si fallas, a ver si haces algo que no está bien, ¿no? Para poder criticarnos. Pero, hermanos, debemos de ser un ejemplo para nuestra familia. Es retante, hermanos, pero vale la pena, porque tú y yo, hermanos, tenemos ese compromiso con Dios de mostrar su gloria. Amén. A Dios sea toda la gloria.